Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Bueno, continuamos en Proyecto Federal. Ustedes saben, los temas económicos, los temas políticos generan, obviamente, una demanda de tiempo que no vamos a poder responder en ese tiempo, porque tenemos que abordar ahora temas de salud, que es la propuesta de este programa. Y Luisito hizo 2 preguntas que es para 3 programas. Más o menos. Pero vamos a ver si podemos sintetizar esas 2 preguntas, Luis, por favor. Bueno, la primera pregunta. Sergio Massa decide apoyar a Mauricio Macri. ¿Los votos de la gente son traslativos que votaron a Massa a Mauricio Macri o no? Hasta ahora se ha demostrado que no. Bien. Porque todos los dirigentes que pasaron del Frente Renovador al Frente para la Victoria no arrastró votos. Solamente llevaron los votos de ellos mismos. Bien, muy bueno. Ese dato está buenísimo. 2 modelos de país. Fundamentalmente te diría que mirando un poquito a los países económicamente más desarrollados del mundo, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, son todos países donde el Estado es un Estado fuerte, presente en la economía, presente en la sociedad, presente en lo educativo, presente en la salud y no fuera, sino adentro, presente, activo, no pasivo ni mirando de afuera. Por eso digo que los 2 modelos son un país donde le estás dejando que maneje la economía, los mercados. En general los mercados son las grandes corporaciones que buscan el lucro para ellos, y un modelo de país donde el Estado está presente en la vida económica de las personas. Bueno, muchísimas gracias. Realmente Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, surgen muchísimas preguntas y lo que va a transcurrir de acá en todo este proceso al día 22 me imagino que va a ser impresionante, ¿no? Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Por haber venido. Bueno, ya nos pasamos a otra parte del estudio. Sí, vamos a hablar de salud. Pero si te parece, presentamos a las profesionales y vamos a un separador, a una tanda, y hablamos de salud. Bueno, nos acompaña la doctora Lilian Testón, es coordinadora del Departamento de Epidemiología de la Fundación Estambulian. Muchas gracias por estar con nosotros, Lilian. Gracias. Bueno, y también la doctora Virginia Pujol Lereis, que es coordinadora de Neurología Vascular de la Fundación FLENI. Vamos a hablar de ACV, prevención y tratamiento. Bienvenida también. Muchas gracias por estar. Nos esperan unos segundos, vamos a la tanda de Proyecto Federal y continuamos. Bueno, continuamos acá y ahora sí vamos a hablar de salud. Y ustedes son 2 profesionales médicas destacadas, cada una en su especialidad, y nosotros vamos a tratar de hacer un paralelismo, lo mundano, ¿sí?, el día a día, con las profesiones que ejercen cada uno. Por ejemplo, con el tema de ACV ya lo habíamos conversado contigo, el efecto Cerati obviamente se instaló en toda la población. Pero bueno, un nuevo actor tiene un ACV y después hay temas técnicos, ¿sí? ACV isquémico, hemorrágico, etcétera, etcétera. Tiene un ACV, era deportista, llevaba en teoría una vida sana, hay factores prevalentes que nos vas a comentar y obviamente nos llama mucho la atención de qué es lo que pasó o pudo pasar. Pero principalmente a vos te invitamos para que nos digas las prevenciones, aspectos a tener en cuenta y obviamente las señales de alerta temprana. Comencemos describiendo qué es un ACV, ¿sí? Para que lo podamos comprender. Bien. Un ACV es una falla, ¿sí?, en el funcionamiento del cerebro por una alteración en el flujo de sangre. Bien. Por alguna razón, ¿sí?, se altera el flujo sanguíneo. Piensen que las neuronas que forman el cerebro son células muy sensibles y requieren, ¿sí?, que llegue de manera correcta la sangre con todo el oxígeno y los metabolismos que, digamos, le otorga la sangre a las neuronas en el cerebro. Entonces, cuando se produce una alteración en ese flujo sanguíneo, ya sea porque se ocluye una arteria, o sea, porque se tape, por así decirlo, mundanamente una arteria, ¿sí?, o porque se rompa una arteria y se produzca un sangrado, cualquiera de las 2 opciones me va a producir la falta de irrigación. Las células, las neuronas dejan de recibir sus suplementos y empiezan a fallar hasta que finalmente mueren, ¿sí? Ahí tenemos los 2 grandes tipos que vos dijiste. Bien, cuando instalan isquémico, porque bueno, también es un tema que nosotros criticamos desde este programa, porque hay que recurrir a los profesionales y profundizarlo. Cuando dicen isquémico, ¿sí?
¿La mayoría de los ECV son isquémicos? Sí, es más o menos el 80-85% que se refiere a cuando hay una oclusión, cuando algo cierra y ocluye el vaso, ¿sí? Oclusión, entonces, para explicarlo todo, se cierra. Se cierra el vaso, ya sea porque el mismo vaso se enfermó y se cerró localmente, o ya sea porque se formó por alguna razón un trombo, un coágulo en la sangre, ya sea un coágulo en el corazón o en alguna arteria se desprendió algún coágulo, por así decirlo, de la arteria de colesterol y ocluyó la arteria. Ese es el más frecuente. A Joaquín Furriel le pasó esto y qué grado de complicación le puede traer a futuro. La verdad que el caso en particular del actor, digamos, más allá de que no puedo hablar, claro, por lo que se conoce en los medios, porque no, digamos, más allá de que podría no hablar, no conozco el caso en particular, pero por lo que dijeron los medios, fue un evento isquémico, ¿sí? O sea, con una oclusión arterial que evidentemente no le ha dejado grandes secuelas ni fue de gran gravedad porque ha estado internado pocas horas, creo que no llegó a 24 o 48 horas de internación. En este caso no tiene mayores lesiones. En teoría, se puede presumir, si estuvo uno podría presumir que no tiene mayores lesiones. El escenario que se puede dar es que, está claro, la doctora dijo, yo no puedo hablar de alguien, primero, que no es mi paciente, y segundo, que constituye una falta de ética a lo que es el secreto profesional, en caso de que sea tu paciente. Pero hagamos lo interesante, veamos el escenario. Actuaron como se debería actuar. ¿Sí? Cuando yo dije, hay una oclusión, no llega sangre, ¿sí? Entonces las neuronas empiezan a sufrir la falta de sangre hasta que se mueren. Vamos a los síntomas, porque seguro que la gente que está mirando hacia atrás de pantalla debe estar inquieta. Por ejemplo, te digo las que yo leí, pero me imagino, y ustedes leyeron, pero la doctora nos va a enseñar muchísimo más. A ver, pérdida de visión, movilidad de los brazos y muchas más patologías, ¿no? Sintomatología, discúlpame. La falta de función de un área del cerebro, o sea, pérdida de movilidad, en general es de un lado del cuerpo, o sea, del lado derecho o izquierdo, o sea, dejar de mover la cara, el brazo o la pierna, o dejar de sentirlo, o sea, dejar cara, brazo, pierna. Sí, o dejar de sentirlo, o sentirlo mal, sentir cosquilleo, hormigueo, algún trastorno para ver, ¿sí? En general, dejar de ver de un ojo, o lo que nosotros también decimos, un campo visual, tal vez uno ve todo perfecto y deja de ver de alguno de los campos visuales. Bien, dos campos visuales, ¿qué más? Trastornos para hablar. Bien, dificultad del habla, 3. Exactamente, que no pueda salir la palabra de manera adecuada, o sea, queremos decir algo y nos sale otra palabra, ¿sí? O hablamos con la lengua entrecortada, hablamos como si estuviésemos, a veces decimos borrachos, ¿sí? No podemos articular la palabra. Disartria se llama, sería la terminología. Problemas en la coordinación del movimiento, una persona que tiene buena fuerza, que está consciente, que está orientada a todo, pero por alguna razón no puede coordinar el movimiento, ¿sí? La presión del vuelo en el caso de Furriel, ¿tuvo haber tenido que ver algo en el desencadenante de que, bueno, le suceda esto o no? No es la presión en sí, hay casos muy poco frecuentes, ¿sí? En los cuales durante el vuelo se produce... Puede influir. Sí, en realidad no es por la presión en sí, pero se produce un trombo en una parte de la circulación sanguínea del cuerpo, generalmente en las venas, y ese trombo puede, digamos, ascender y por alguna predisposición, que no es lo más normal, porque normalmente las venas no se contactan con las arterias, pero hay ciertas pacientes que tienen predisposición, podría producirse una embolia que llega al cerebro. No es lo más frecuente, pero está bien descrito las embolias relacionadas a los viajes prolongados en avión. Virginia, en instantes volvemos a esta patología puntual. Vamos a pasar a otras patologías que en términos generales son aquellas que están relacionadas con el viajero, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, todos ustedes habrán dicho, bueno, me voy a Brasil o voy a otro continente, lo cual me imagino que la doctora nos dirá tiene mayor o menor complejidad, pero bueno, en el previo, en el durante y en el después, ¿sí? ¿Qué es lo médicamente importante para destacar cuando uno se va de viaje, además de hacer el itinerario más divertido o el itinerario que más nos interesa? Por supuesto, hay poblaciones que tienen mayor riesgo. Esas poblaciones son aquellos que hacen lo que llamamos viajes exóticos, ¿no? Que están más expuestos a animales que pueden tener rabia, que pasan más tiempo afuera, que por supuesto aquellos viajes que son de 2 o 3 días, generalmente asociado a negocios, donde uno va y viene en un remis por aire acondicionado y es más difícil que se contagie algo. Al estar tan globalizados, hay enfermedades que sí existen
en otros continentes o en otros países y que ya dejaron de existir en Argentina. En el último congreso, que fue hace 3 semanas en San Diego, un congreso muy importante de infectología, se llegó a la conclusión de que los viajeros están muy mal vacunados para lo que respecta a sarampión y hepatitis A. Bien. Como ustedes saben, sarampión y hepatitis A. Entonces ya podemos dar las primeras recomendaciones que hay que tenerlo presente. No todo el mundo le falta la vacuna del sarampión. Pero digamos, hay gente chequearlo. que está adecuadamente vacunada, pero habría que chequearlo. Por ¿Te eso, puedo interrumpir? Sí. Pero es válido esta interrupción y te digo por qué. ¿Qué hacemos nosotros cuando viajamos? Compramos el pasaje, reservamos el hotel. Después, cuando nos enteramos este caso del crucero, que tiene muchos temas para contar el crucero, el tema, tenemos un buen seguro y de pronto, un día antes, nos aplicamos las vacunas que correspondían. Y ahí pasa, por eso uno parte del mea culpa, pero me imagino que ocurre en la mayoría de los turistas que en el futuro pueden ser pacientes, ¿no? Esto es muy importante, porque una buena consulta previaje se tiene que hacer aproximadamente un mes antes del viaje. Porque las vacunas, ustedes saben que tienen un periodo en actuar, un periodo en generar anticuerpos, que es aproximadamente de 4 semanas. Bien. Y en muchas enfermedades se tienen que ir por lo menos con 2 dosis de vacuna. Ahora, hay lugares en el mundo donde uno tiene que tener muchísimos mayores recaudos que en otros, sí, por ¿no? supuesto. Porque Viajes como la India, yo estoy casi segura por mi trabajo que nadie que se vaya a la India se va a subir al avión y se va a olvidar de hacer una consulta previaje. ¿Y es exigible en el destino presentar las vacunas con las que entras o cuando salís? En muchos destinos se exigen en migraciones el certificado amarillo, que es el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Sí. Bien. Y si bien no hay protección contra todas las enfermedades, por ejemplo, sabemos del dengue porque en nuestro país, en el norte de nuestro país hubo, sabemos del chikungunya porque hace unos meses también hubo un brote y ahora hay un virus que se llama Zika, que son todos muy parecidos. Es un virus que lo transmite un vector, un mosquito que también conocemos, el Aedes aegypti, que para estos no hay vacuna. Pero sí hay maneras de prevenirlos, que son los repelentes o utilizar mangas largas y pantalones largos durante el atardecer, que se piensa que es el momento donde el mosquito sale. Yo te voy a pedir un favor. Ahora vamos a pasar nuevamente a los temas relacionados con el ACV. Pero dejo instalada la pregunta. Muchos de ustedes seguro, con mis ahorros, con el fruto de mi trabajo, saqué el pasaje para un crucero. Y cuando uno escucha a algunos amigos, la han pasado mal, y me refiero con la colitis, la diarrea y algunos aspectos que se dan puntualmente en algunos lugares. ¿Te parece que lo planteamos en instantes? Bueno, volvemos entonces al tema de ACV, ¿no es cierto? ¿Cuánto concientización nos genera a nosotros? Y yo te digo algo personal, es tu especialidad, y nosotros los hombres cuando ocurre esto, ¿cuánto temor genera? Uno se cree fuerte, que puede sostenerlo, y le ocurre a una persona que tiene un perfil deportivo, más allá es una persona joven, e incluso otro de los temas que instalaron estuvo vinculado este ACV con la dieta. Así que para hacer el programa que está trabajando ahora, lo hicieron subir de peso y de hecho, bueno, inclusive salieron a un médico prestigioso relacionado con lo que es dieta, salieron de manera implícita a querer vincularlo. Bueno, todo esto también tiene que ver con el ACV, la dieta, la alimentación. Primero tenemos que entender que este es un caso atípico. Bien. ¿Sí? La gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares se dan en personas que nosotros llamamos adultos mayores, o sea, más de 60, 65 años, con claros factores de riesgo cardiovasculares. ¿A qué me refiero? Presión alta, colesterol alto, alteraciones del control de la glucemia, diabetes, tener problemas cardíacos, arritmias, fumar, sedentarismos en general. Drogas también, ¿no? Drogas también. Sí. La gran mayoría de los ACVs son en pacientes con factores de riesgo. Bien. La población joven es una población aparte. Atípica, como este caso. Exactamente. Los ACVs en poblaciones jóvenes, en los pacientes jóvenes, suelen tener otra etiología, otra causa, ¿sí? Y muchas veces no está relacionado tanto a factores de riesgo cardiovasculares, sino a predisposiciones a veces genéticas, y una de las principales causas son lesiones vasculares traumáticas, ¿sí? ¿Por qué en algunos de los casos, a ver, traigo a conocer el caso de Gustavo Cerati, y haciendo una diferencia y paralelo con el de Joaquín Furriel, el más cercano,
la realidad es totalmente distinta, porque, a ver, sabemos lo que pasó con Cerati, sabemos de qué forma se descompone, se desvanece, y de ahí nunca más, obviamente, despertó. O sea, ¿qué grado y qué es lo que tiene que pasar en mi cuerpo para que suceda eso, o suceda en este caso lo de Furriel? Porque hay una diferencia realmente muy grande, y los dos son ACV con características muy particulares cada uno, ¿no? Va a depender un poco, primero, de la salud que teníamos nosotros previamente, ¿sí? El cerebro, a diferencia del corazón, tiene la posibilidad de crear como una circulación colateral, ¿sí? Sí, tenemos por suerte en el cerebro lo que llamamos un polígono de Willis, que es un circuito que nos permite, cuando se ocluye una arteria, intentar suplir por circulación por otras arterias, lo cual hace que sea una circulación única. Entonces, mientras más sano sea yo, más posibilidades tengo que todo este circuito se pueda abrir, ¿sí? Y pueda compensar. ¿Está bien? Eso por un lado. Y después va a depender de la gravedad del comienzo del ACV. No es lo mismo cuando se ocluye una gran arteria, que fue el caso de Cerati, con, en teoría, lo que fue un evento muy pequeño como tuvo Furriel en estos últimos días. Cuando ya se ocluye una gran arteria, las secuelas del comienzo o la gravedad desde el comienzo es severa, ¿sí? Pero lo importante, lo que tenemos que saber para no asustar a la gente, es que en general suele haber factores de riesgo, o sea que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en lo que es prevención, o sea, trabajar en estos factores de riesgo para evitar llegar a un ACV. Y en el caso de presentar algún síntoma, como yo había comenzado a decirles, que al comienzo las células todavía, hasta que fallan y mueren, hay un tiempo en el cual tenemos la posibilidad de revertir el daño, ¿sí? ¿Revertir o recuperar? ¿Cómo es? Recuperar, por así decirlo. Hay un momento que son las primeras 4 horas y media, ¿sí? En los cuales podemos médicamente, a través de medicamentos e inclusive a través de técnicas endovasculares, por así decirlo, reabrir las arterias. ¿Qué medicamentos son? ¿Qué género de medicamentos? No, qué marca, obvio. No. ¿Qué género de medicamentos se llama son? Trombolisis, ¿sí? Es como, para que se entienda, es como si fuese el anticoagulante más potente que hay en la Tierra. Bien. Anticoagulantes. ¿Sí? Es como si fuese, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es licuar la sangre al máximo para reabrir. Similar a los cardíacos. Cuando tienen una operación. Es similar a lo que se hacía antiguamente, también se hacía trombolisis en los cardíacos, exactamente. Bien. Es mucho más potente que cualquier anticoagulante que uno toma, que conocemos. ¿Sí? Bien. No recuerdo el nombre ahora de esta vedette, modelo tan conocida, conductora ella, que se recuperó tan bien. Sí. Tuvo una ACV que la veíamos. Pardomo. Ahí está, muchas gracias. Pardomo, que la escuchábamos hablar, la veíamos al principio en una situación, complicada, pero la evolución que tuvo y por el tipo de ACV que tiene realmente es admirable. Eso es otra de las cosas admirable que está cambiando últimamente en los médicos y también en el entendimiento en la población. Claro. El cerebro es increíble. La capacidad que tiene de recuperación, lo que nosotros llamamos desde la neurociencia la neuroplasticidad, permite que áreas del cerebro lindantes a donde estuvo el daño empiezan a tomar las funciones tal vez del área que se dañó, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos eso? Hacemos con un tratamiento en el momento agudo adecuado y después con mucha rehabilitación. Y hoy en día tenemos cada vez más técnicas para recuperar los daños que deja el accidente cerebrovascular. Es muy importante los tratamientos del comienzo y después pensar que el paciente que tuvo ACV, aunque tenga un déficit, se puede recuperar. Hacemos lo siguiente, en instantes quiero que nos contés sucintamente en qué consisten las técnicas de recuperación. Pero me quedo realmente impactado primero con la profesional que te transmite optimismo. El cerebro es algo maravilloso hasta en su recuperación, cosa que uno dice, ocurre esto y bueno, son patologías que no tenemos y esperanza, y vos estás planteando el tema de las esperanzas. Pero volvemos, porque también me imagino vos, más allá de tu especialidad, nosotros, vos, hacemos turismo, ya sea turismo local o turismo internacional, y turismo local, puedo ir a la Patagonia, por ejemplo, recuerdo el tema de hidatidosis, o puedo irme al norte, como puede ser el dengue y demás, y este tema de las patologías del viajero. Pero hay un tema que dejamos instalado antes, aquellos que compran cruceros, ¿no? Que compraron el certificado de felicidad, y hay mucha gente que viene uno y dice, nunca más lo hago. Entonces, más allá si hubo fallas o no hubo fallas para no tomar las medidas preventivas, si por ejemplo, yo le comentaba a la doctora, bueno, siempre uno tiene cierto cuidado con el agua mineral, ¿no? El cambio de agua puede ser un aspecto que sea predominante, por ejemplo, para que se genere lo que habitualmente se genera cuando cambias de lugar, que son aspectos relacionados con la colitis o diarrea. Lo primero que hay que imaginar es el escenario en el que se están moviendo aproximadamente 2.000, 3.000, hasta 4.000 personas. ¿En un crucero? En un crucero. Bien. Considerando que la higiene
la sanidad de las manos, la sanidad con la que se elaboran las comidas, tiene que ser la óptima. Te interrumpo porque quiero hacer un paralelismo ahí. ¿Podemos decir que en un viaje largo en micro tiene la misma similitud en el sentido del baño, el lugar, la comida? Cuando uno tiene que hacer un viaje, algunos van, por ejemplo, a Brasil o a Jujuy o a distintos lugares del país donde son 2 días de viaje. No, es mucho menor porque vos tenés paradas. O sea, vos parás transoceánicamente y tiene que venir un helicóptero a hacer una evacuación de un paciente que realmente requiere una atención de alta complejidad. Bien. No así en un micro que está yendo por alguna ruta nacional. Bien, perfecto. Lo más importante en los cruceros, además de las caídas que son bastante frecuentes, sí, y de difícil resolución, sobre todo cuando hay fracturas o fracturas expuestas, porque hay 2 o 3 médicos que no siempre tienen, no hay cirujanos, que no siempre tienen todo lo que se necesita, están las enfermedades que se transmiten a través de la comida y por contacto de manos mal lavadas con alimentos. Bien. De ahí parte lo que conocemos como el norovirus, que es el más frecuente. ¿Cómo se llama? Norovirus. Norovirus. El norovirus afecta por lo menos a un 50 a un 70% de toda la tripulación del barco. Es una enfermedad que no tiene tratamiento, solamente hidratación por vía oral. Y la manera en que se va diseminando es una manera logarítmica. Hoy están enfermos 10, mañana están enfermos 100 y el barco tiene efecto multiplicador. Efecto multiplicador y el barco empieza a funcionar como si estuvieran en cuarentena. Claro. Porque nadie puede bajar de ese agua. ¿Es muy común esto en los cruceros? ¿Es común que pase? Es bastante común, ¿sí? Porque hay una base de datos en Estados Unidos donde todos los años se notifican cuántas epidemias tuvo por empresa. Doctora, ¿podemos romper el protocolo, si me permite un segundito? Este programa no es auspiciado por ningún crucero. Continuamos, doctora. No, es un tema... a ver, muy importante el abordaje que usted le da, porque muchas veces uno recibe de amigos este tipo de inquietudes y demás. Las lindas experiencias te la cuentan todo. Cuando tienen estas malas experiencias, de pronto se producen este tipo de temores. Entonces, suponiendo, con el comentario que tú me haces, suponiendo que alguien es fanático de los cruceros, ¿qué es lo que sugerís? ¿Que el periodo no sea tan largo? Que vivan con alcohol en gel. Bien. En la mano. Bien. Cada ratito poniéndose alcohol en gel, poniendo a los chicos o a los familiares con el que viajan, que se fijen en qué condiciones se está preparando la comida. Sí. Y bueno, y todo eso no te van a permitir. Hay algo que no tomamos en cuenta a veces, ¿no? Que es cuando el crucero va haciendo destinos, va bajando en ese destino, la persona tiene contacto con otros lugareños, con gente del lugar, eso ya y vuelve otra vez al crucero. La consulta previa, claro, en la que nosotros armamos un botiquín, sí, y como es muy frecuente la diarrea del viajero, sí, por el cambio de agua, por lo que vos estabas hablando anteriormente, lleva un blister de antibióticos, lleva 2 o 3 cosas que son muy necesarias para cuando uno está afuera y quizá no conoce los nombres comerciales en las farmacias de destino. Claro. Sí, y principalmente para que sepan cuál es la monodroga, ¿no es cierto? Exacto, y porque se supone que el médico al que asistió lo conoce, sabe si está tomando otra medicación para que no reciba algo que tenga efectos adversos. Bueno, entonces la gente está viendo el programa, mirá, seguro, esta pregunta entra y escriben ahí, está viendo el programa, dice, no, yo tenía un crucero y demás. Una recomendación ante estos temores, pues de pronto obviamente esto se complejiza cuando un crucero es largo 3 semanas respecto a un crucero que tiene menor periodo. ¿Es así o no es así o puede ocurrir de la misma forma? No, por supuesto, el factor aumenta cuando los días son más y los puntos, es mayor la trayectoria, mayor los destinos que se tocan. O sea que una sugerencia sería, bueno, si uno acorta el periodo, dice, bueno, voy a probar, voy a ver qué es lo que pasa. A ver, voy con mis hijos, voy con mi familia y digo, bueno, de alguna manera quiero pasarla bien, no que se transforme. Y también el riesgo es menor en la gente joven que en la gente mayor. Bien, porque uno se piensa que los mayores están más, los abuelos están más seguros en un crucero, porque están atendidos, porque tienen todo cerca, y es al revés. Porque hay escaleras, porque hay muchos obstáculos que pueden terminar en alguna herida o en alguna lesión.
Ya, bueno, realmente, bueno, muy importante. Bueno, siempre repetimos, no está auspiciado por ninguna empresa que promociona cruceros, pero bueno, no, esa es la idea, asesorar a la gente, trabajar sobre las causas profundas. Lilian, no, discúlpame, Virginia, habíamos planteado con respecto a la ACV los tratamientos posteriores, ¿sí? Y después te pediría a ambas, como cierre del programa, hagamos un repaso, una síntesis y las principales recomendaciones para toda la gente que sigue el programa toda la semana. Tratamientos posteriores. Bueno, una vez que pasó la etapa aguda, ¿sí? Lo importante es, por un lado, yo siempre digo lo mismo a los pacientes. Tenemos que hacer... ¿No escuché lo último? Les digo lo mismo a los pacientes. Bien. Hacer el tratamiento necesario para prevenir que se vuelva a repetir. Bien. ¿Sí? O sea, tratar los factores de riesgo. Bien. Tenemos presión, evitarla. Bien. Sedentarismo, atacarlo. Atacar todos los factores de riesgo, el cigarrillo, la diabetes, todo eso. Y por otro lado, tratar las secuelas. ¿Sí? Y para eso nunca es tarde. Cada vez tenemos más posibilidades de rehabilitación, más técnicas. Hoy se rehabilita la parte motora con kinesiología, que saben todos, pero también podemos rehabilitar los movimientos finos, podemos rehabilitar el lenguaje, podemos rehabilitar la parte visual. O sea, la verdad que tenemos muchísimas posibilidades. No hay que quedarse con que ya tengo una secuela, no puedo mejorar. O la otra, cuestión de edad. ¿Sí? La población envejece. Eso hace que la accidente cerebrovascular sea más frecuente porque la edad es un factor de riesgo inevitable, ¿sí? Y muchas veces piensan, bueno, ya es mayor, ya tiene cierta edad, ¿para qué vamos a hacer rehabilitación? Todo lo contrario. Como dije antes, soy fanática, hay que hacerlo. El cerebro en eso es increíble. Cerramos el programa. Doctora Pujol, te pediré la síntesis de recomendaciones para el viajero. Yo quiero recalcar la importancia, sobre todo cuando se hacen viajes exóticos, de la consulta al especialista en viajero en el mes anterior al viaje. Esto va a servir para ponerse al día con el esquema de vacunación y para que se haga la profilaxis con aquellas drogas que existan para el lugar de destino y las recomendaciones necesarias para evitar cuanto incidente se pueda. Muy bien. Bien, doctora, una síntesis de las principales sintomatologías. Primero, 3 puntos voy a ver, 3 puntos. Prevenirlo, bien, vida perfecto. sana. ¿Sí? Primero evitemos que aparezca vida sana, controles médicos. Bien. Segundo, reconocer estos síntomas, falta de fuerza, alteración de la sensibilidad, en el habla, en la visión, en la coordinación. Bien. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad en las primeras 4 horas y media de reabrir la circulación y revertir el cuadro. Y número 3, evitar que se repita, tratar los factores de riesgo una vez que ocurrió el ACV y obviamente rehabilitar. Virginia, muchísimas gracias. Lilian, muchísimas gracias. Chicas. Realmente muy, pero muy interesante, porque esto es lo que buscamos acá del Proyecto Federal, ¿no? Tal cual. Así que nos hemos quedado sin tiempo. Queridos amigos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Y como siempre, Proyecto Federal, este es el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Gracias. Chau, hasta la semana que viene.